Bienvenidos a Vínculo Animal, el podcast donde lo importante son nuestras mascotas. Cuando la clínica veterinaria Bievet me invita a ser parte de este proyecto, la verdad es que me puse muy feliz, es como si leyeran mi lista de deseos. Hace muchísimo tiempo que quería entregar este tipo de contenido y educación sobre las mascotas, porque mi vínculo con ellas cada vez es más importante y a mí me lo ha dado la experiencia. Ha sido una evolución y soy creyente de que si tenemos mayor información, mejor tenencia responsable vamos a tener. Eso es parte de mi propósito hoy en día. Siento la responsabilidad de aumentar la conciencia sobre el cuidado animal desde mi lugar en las comunicaciones y dentro de lo que puedo. Por eso también nace Fundación Roxy, una fundación que busca unir a tantos voluntarios que por amor a los animales entregan su tiempo, sus recursos, su dedicación. Tener esta fundación no ha sido fácil, ha sido mucho trabajo, pero lo hago porque de verdad estoy convencida, creo profundamente en esta misión. Porque lo que nos entregan los animales es mucho más de lo que nosotros podamos hacer por ellos. Por eso la verdad es que me hace tanto sentido este podcast, este espacio, porque no basta solo con amarlos y creer que será nuestra compañía. De verdad tenemos que hacerlos con responsabilidad y sobre todo con información. Algo que creo que falta todavía aquí, así que tenemos que aprovecharnos de aprender en este momento porque el mundo está lleno de mitos. Y la verdad es que por eso acá queremos en Vínculo Animal aprender junto a ti, entregar información, compartir diferentes experiencias con muchos especialistas también. Por eso quiero presentar a Yandy, mi primera y siempre invitada a este podcast, ¿cierto? Ella es médico veterinaria y la verdad es que tiene un diplomado en odontología y también cirugía maxilofacial y es la directora ejecutiva de veterinaria y socia del Bievet. La verdad me parece increíble primero que esta clínica no solo esté enfocada en cuidar a los animales, en su marca, hablemos así literal, sino que también en entregar la educación y contenido a quienes tenemos mascotas. No es algo usual dedicarle la preocupación y el tiempo. Así que Yandy, primero felicitaciones y quiero saber por qué realmente quieren hacer este proyecto. Muchas gracias, Kika, por tu presentación. Para nosotros es un placer abrir estos espacios de información y educación. Concuerdo contigo que es sumamente necesario. Todos sabemos que hoy por hoy las mascotas, ¿cierto?, cumplen un rol activo en la sociedad, pero también en el núcleo familiar. Son parte de nuestra familia. Y más allá y también, además de ocuparnos de sus necesidades básicas, de entregarle cariño, debemos responsabilizarnos de manera activa y permanente de sus cuidados médicos. Además, Yandy, siento que uno va aprendiendo en el camino, como que hay muchas cosas que quizás yo hoy día, o sea, antes hacía mal, que hoy día puedo mejorar. Por supuesto que sí. Por eso nuestro enfoque en Bievet es la medicina preventiva. Hacer una medicina integral enfocada siempre en una atención responsable, respetuosa y muy profesional, por supuesto. Porque es muy difícil entender que a nuestro animal de repente le duele algo. Como que yo siento que los animales cuando ya llegan a un nivel de mucho dolor, recién nos damos cuenta. Claro, y ahí es cuando nos saltamos la medicina preventiva. Los animales, al no poder hablar, ¿cierto? Es cuando nosotros nos damos cuenta cuando deja de comer, cuando no se para, cuando se queja. Y ahí es eso precisamente lo que tenemos que evitar. Bueno, esto es Vínculo Animal, por eso también estamos con La Flaca, con Carlos Rodríguez y Yandy, que nos va también a enseñar, nos va a educar. Yo creo fielmente, insisto, que tenemos que mejorar nuestra educación para poder entregarles mayor amor a ellos. Y en este capítulo vamos a hablar de un tema bien especial que probablemente todos los que estamos escuchando y que tenemos mascota nos hemos visto enfrentados y nos da susto. La anestesia, Yandy. ¡Ay, terrible! Siempre pensamos que se nos aprieta la guata, que no quiero operarlo porque esta operación, que la anestesia nos da miedo, la verdad. Sí, es un tema relevante, para nosotros un tanto complejo de abordar porque uno uno llega al miedo del tutor, de la persona, del responsable de la mascota. Porque imagínate, uno llega al veterinario y nos hacen firmar un consentimiento. Claro. ¿Qué pasa si no despierta? Uno se empieza a preguntar, ¿por qué me están haciendo firmar? Entonces yo la verdad, muchas veces cuando dejaba el gym, mi perrito bulldog que tuve, que como sabemos son delicados, yo salía llorando. Cada vez que tenía que firmar un consentimiento y lo dejaba, salía llorando de miedo. Sí, pero como bien dices tú, es más mito que realidad. Hoy en día la anestesia veterinaria está muy avanzada. Así que hay que borrar ese miedo de sus cabezas.
Bueno, y por todos esos mitos que existen y para que nosotros también podamos aprender más sobre un tema que la verdad no entendemos mucho de anestesia porque no tenemos por qué saberlo, tenemos una invitada especialista, ella es Daniela Nieto. Bienvenida, Daniela. Sí, vamos a poder preguntar, ella es médico veterinario, anestesista con mucha experiencia, con posgrado en anestesia de animales pequeños. Sí, y medicina interna. Y medicina interna. Quiero hacerte una pregunta. ¿A qué nos referimos con animales pequeños? ¿Esta cosa chica o cualquier tipo de animal pequeño? Los animales pequeños, bueno, primero hola y gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y los pequeños animales serían los perros y los gatos. A eso nos dedicamos. O sea, por ejemplo, un conejo no entra como mascota No, pequeña. ellos serían considerados animales exóticos, porque son completamente distintas especies y tienen sus especialidades también. Perfecto. Miren, partimos hablando, Dani, del temor a la anestesia, que todos lo tenemos. ¿Es una probabilidad, por ejemplo, de que nuestra mascota muera por la anestesia? Directo al grano, perdón por empezar así, pero Sí. creo que hay que informar. Sí, la anestesia siempre es el mayor tema de los dueños. Nos llegan tutores bastante aprensivos y uno los entiende porque son nuestros hijos, las mascotas. Entonces, siempre hay que minimizar eso porque tiene que haber un especialista haciendo la anestesia. Entonces, igual que los humanos, nos hace firmar un consentimiento, pero eso es porque el riesgo siempre está, nunca es cero. Pero hay niveles de riesgo. Claro. Y nosotros hacemos una medicina integral en la cual reducimos eso clínicamente, viéndolo al animal, los exámenes de sangre, que pasen por cardiólogo. Entonces, todo eso nosotros podemos trabajar más seguros. Claro, porque como bien dice la doctora, si el riesgo fuera cero, la medicina sería un éxito. Claro. Y todos sabemos que no es así. No es así. Por algo llegábamos también donde ustedes a pedir ayuda. Y sí, claro, no es así en medicina humana, tampoco lo va a hacer en medicina veterinaria. Pero hoy por hoy, doctora, sabemos que tenemos todos los equipos necesarios para una monitorización correcta, completa. La medicina veterinaria está muy avanzada hoy en día. Ya no es la anestesia de hace 10, 15 años atrás. Pero hoy día ha evolucionado, pero también muchas veces creemos, o se ha escuchado, ahí tenemos que saber si es un mito o no, que es más frecuente que los animales mueran en la anestesia más que un ser humano. ¿Es cierto eso? Puede ser cierto, pero hoy en día hay fármacos cada vez más seguros para usar, más rápidos, con reversores, tenemos mejores equipos de monitoreo, entonces eso también ha disminuido, pero se ha hecho muy pocos consensos en animales en comparación con los de humanos, entonces realmente no sabemos cuánto es la probabilidad de muerte en los animales, pero también es muy baja. ¿Y cuáles son entonces las complicaciones reales o riesgos que puede llegar a tener la anestesia en una mascota? Normalmente va con el riesgo de la mascota, ya sea la edad, la raza, una enfermedad de base. Entonces ahí sube un poquitito el riesgo, pero se adecúa a un protocolo para ese paciente. Y las malas prácticas también. Bueno, parte del protocolo lo que hablábamos antes en backstage, ¿no? De que igual es importante hacerle un examen de sangre previo. Por supuesto, eso también, por eso decía, y las malas prácticas también. Sí, antes el veterinario tenía que hacer de todo. De todo. Era el cirujano, era el anestesista. Entonces ahí habían mayores riesgos porque uno se perdía en la anestesia, en el monitoreo. Y a veces cosas pasan en un minuto. Sí. Entonces hoy en día, ojalá todo procedimiento se realice con un anestesista porque va a estar 100% enfocado en tu mascota y se minimizan los riesgos. Oye, y a ver, uno como madre perruna de gatos también, uno va a un veterinario y confía, pero hay que decir la verdad que muchas veces uno va con un poco de nervio porque no tiene el conocimiento. ¿Cómo yo puedo identificar una mala práctica, por ejemplo? Es bien complejo porque el tutor claramente no tiene un conocimiento de medicina, bien lo dices. Pero sí son cosas básicas, hacer exámenes de sangre antes de cualquier procedimiento bajo anestesia general, un prequirúrgico completo, perfil bioquímico, hemograma, coagulación, exámenes complementarios si es que el médico tratante lo solicita. Preocuparse y preguntar, ¿quién es el anestesista? ¿Hay anestesista?
Buen dato. Esos datitos son los que me gusta para que la gente que nos está viendo o escuchando pueda empezar a notar. ¿Qué tipo de anestesia? ¿Inhalatoria, inyectable? Aunque la doctora siempre dice que la inyectable no es considerada anestesia, estoy muy de acuerdo. La inyectable solo es como una sedación, pero la inyectable, hay una anestesia inyectable total intravenosa, con sus siglas TIVA, pero eso se necesita la máquina. A eso me refiero. Uno está abrazando un medicamento. Perdón. Quiero hablar más de eso, pero necesito entender. ¿Cuál es la diferencia de una o de la otra? La anestesia, hay 3 tipos de anestesia, las más comunes. La primera es la inhalatoria, que trabajamos con gases. Como la que vemos en las películas siempre con los humanos. Claro, como, sí. Okay. Que ponemos nosotros el IED. Sí, y es muy rápida la inducción y la recuperación, porque el metabolismo principalmente es pulmonar. Okay. Entonces uno corta la anestesia y ya en 10 minutitos el paciente se va a despertar muy rápido. Es muy seguro para pacientes geriátricos, pediátricos, renales. Y la segunda anestesia es la TIVA, que se llama inyectable. Pero para eso no es estar pasando un medicamento así a cada momento. Es con una máquina que va a brindar que ese medicamento se pase en la cantidad justa, la dosis adecuada y por el tiempo que requiera. Y la tercera es la anestesia balanceada, que hace una combinación de las dos. Inhalatoria, reducimos un poquitito eso, y la endovenosa. Entonces podemos combinar, jugar con las dos. Toda esta información es muy importante para que entendamos. La inhalatoria entonces es una intubación. Todos van con anestesia general, siempre va con intubación. Okay. Si es sin intubación, sería una sedación. Las sedaciones pueden ser leve, moderada o profunda. Pero todas nuestras anestesias, para minimizar los riesgos y tener un acceso de la vía aérea, siempre tiene que ser con intubación. Perfecto. Y si me voy a términos más específicos, por ejemplo, en la edad de nuestras mascotas, un paciente con mayor edad, entiendo que depende de la raza también o del tipo de perro, cuánto puede ser mayor, pero ¿se puede anestesiar o ahí también puede llegar un riesgo? Todos nuestros pacientes, de hecho, hoy en día están viviendo cada vez más. Nos llegan muchos pacientes geriátricos. Y ellos para mí son mis favoritos de anestesiar porque caen con muy poquitito, o sea, caer, me refiero en que Me encanta la Dani como goza de su profesión. Acá yo voy a decir algo ya, me salgo del lado al orden. La vamos a estar con estas 2 chicas veterinarias que saben muchísimo. Yo aprendo todo el rato, no solo que estamos ahora grabando. Y me hablan con una pasión que se le nota el brillo en los ojos. Es que cuidamos a cada uno como si fueran nuestros. Sí. Entonces los cuidamos de todo el procedimiento, desde que llegan hasta que se van. Nos quedamos hasta que se despierten, que coman, que hagan sus necesidades, que vuelvan a la casa como si nada hubiese pasado. Todos dicen, pero llegó tan despierto, entonces nos preocupamos de eso. Y nosotros también trabajamos libres de estrés. Yo me preocupo que nosotros en un día de pabellón, que pueden ser hasta 11, 12 horas a veces, estamos solamente con 4 pacientes en el día. Entonces, cada paciente recibe el trato que requiera. Todo el tiempo que necesite, nosotros trabajando tranquilo para que la doctora esté concentrada, el cirujano también, la doctora Estelita, le decimos Estelita, la doctora Estelita también esté concentrada, estemos tranquilos, porque si el equipo está bajo estrés, también eso... y bueno, también habla de el cuidado integral, podríamos decir. Sí, y qué importante, porque hoy día tú bien lo dijiste, Yandy, las mascotas son parte de la familia, son un hijo más, entonces uno también tiene esa aprensión cuando va a dejar a sus mascotas. Y hay mucha responsabilidad en uno, porque uno es la familia. Entonces, entregar al perrito, al gatito, completamente que no pase nada. Entonces, por eso, todo procedimiento ojalá que sea con anestesista. Y siempre pregunten que si hay un anestesista, qué tipo de anestesia va a ser. Entonces, eso... Bueno, anotar esas preguntitas como en las notas del celular para tener una guía cuando les toque el caso. Sí. Las personas también siempre nos preguntamos qué va a suceder luego de la anestesia, cómo me van a entregar a mi mascota, cuáles van a ser los cuidados, va a estar muy dormido. Yo les prometo que tengo la imagen de cuando castré al Jean, que llegué y era como verlo volado. Estaba así, como que con poca fuerza, como que a uno igual le afecta ver a su mascota así. Sí, eso también va a depender qué anestesia se usó, los medicamentos, distintas dosis, como el paciente, todos son distintos, todos van a metabolizar de distinta manera
los medicamentos. Eso no lo podemos saber desde antes, pero idealmente hay que entregarlo lo menos drogado posible. Perfecto. Pero las anestesias, como en los humanos, puede durar 24 horas hasta que eliminen completamente todos los medicamentos. Entonces, por eso nos fijamos de que el animal reciba suero durante todo el día, que después los dueños le avisamos que necesita saber que vaya al baño, entonces que sus riñones estén funcionando. Y hablando de riñones, el tema del ayuno, por ejemplo, comida, agua, ¿es mejor si es más largo? ¿Hay un tope de tiempo o da lo mismo? A veces la gente piensa que mientras más ayuno es mejor. Y es una lucha nuestra permanente con los tutores. Sí. No, es que le di, me dio pena y le di comida. Y nos informa cuando el paciente está ingresando al procedimiento. Oye, vomitó, ¿qué pasó? Ah, es que le di algo. O como dice la doctora, ayuno de 14 Muy prolongado. horas. Entonces tú dices, ¿pero cómo? En algunas razas, como después de los braquicefálicos que vamos a hablar, ahí el ayuno prolongado es un poco mejor en ellos. Sí. Después lo voy a explicar por qué. Pero los pacientes pediátricos y geriátricos o con una condición corporal baja, idealmente los ayunos no deberían ser prolongados, ojalá unas 4 o 6 horitas. Y siempre hay que medir las glicemias durante, ojalá durante y post, para tener un manejo. Especialmente nos llegan pacientes diabéticos, muchos pacientes con enfermedades endocrinas. Cardiópatas un montón. Cardiópatas. Nosotros sin querer, a la Dani, que son sus favoritos los geriátricos, nosotros sin querer nos hicimos famosos, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, por atender pacientes geriátricos, pero pacientes muy geriátricos. Pacientes Que son los pacientes que los tutores más miedo tienen al llevarlo. Pero Exactamente. se portan tan bien en la anestesia. Increíble. Porque vienen tranquilos. Sí. Hay pocos que pueden estar un poco agresivos porque les tienen dolor articular o son mañosos o seniles, pero en la anestesia se portan muy bien y uno tiene que usar menos medicamentos en ellos, entonces se despiertan muy rápido. Oye, y hablamos de la diferencia quizás de las edades, pero ¿qué sucede la diferencia entre un perro y un gato? ¿Hay diferencia en la recuperación, en los riesgos? ¿Qué sucede ahí? Sí, los gatos también son otra especie, entonces son muy distintos. Por eso existe la medicina felina Sí. como especialidad y no la medicina canina. Sí, Ah, qué buen dato. No tenía idea. Sí. sí. Entonces los felinos tienen muchas diferencias que el perro. No es un perro chico, el felino tiene sus particularidades. Entonces los felinos sí son un poquito más deficientes en metabolizar algunos medicamentos y puede hacer que se demoren más en despertar. Entonces con el gato hay que tener cierto cuidado con eso. Y también las horas de ayuno tampoco no deberían superar las 4 o 6 horas. Por eso nosotros tenemos un protocolo para gatos. Independiente de la especie, es un protocolo individualizado. Pero para los gatos tenemos un protocolo estricto porque sabemos que son bastante especiales ellos. Sí. Oye, y si me vuelvo a los perros, ¿ya? Hay diferentes tipos de raza. He escuchado que los galgos, por ejemplo, por su condición corporal, se demoran más en recuperarse. ¿Es cierto eso? Sí, pero también depende de qué protocolo anestésico se usa. Entonces, ellos, los lebreles, los galgos, los whippets, el afgano, todos estos, ellos tienen una masa corporal mayor que la de grasa. Y la grasa se concentra en el sistema nervioso central. Entonces, ahí es donde se van a acumular los medicamentos. Y por eso va a haber más depresión. Entonces, ellos se van a demorar un poquitito en procesar eso y en despertar. Pero nosotros hemos tenido muchos galgos de esta clínica Sí. y yo siempre trato de hacer la anestesia, ojalá para que ellos no se demoren en despertar. Ahora, claro, lo que dice la doctora hay que tenerlo en la cabeza para saber bien qué medicamentos elegir y cuáles no. Sí. Cuáles combinar. Eso es clave. Entonces, la anestesia también es multimodal hoy en día. Significa que yo estoy usando varios medicamentos, dosis bajitas de cada uno, que se van a potenciar y así minimizo los riesgos para el perro y se va a despertar más rápido. Oye, y también leí sobre los boxers. ¿Es cierto mito o realidad que son más sensibles a la anestesia porque tienen una frecuencia cardíaca más baja? ¿Es cierto? Es un mito. Los boxers sí están en la raza de que ellos son considerados
predispuestos a una cardiopatía. Entonces están en los cardiópatas, tienen un consenso y ellos están en el A. Digamos, hay A, B1, B2 y ellos son A. Entonces hay que saber que esa raza tiene una predisposición a tener una cardiomiopatía dilatada. Entonces depende de la edad, ojalá siempre ellos que pasen por el cardiólogo para ver que esté todo bien. Y también siendo una raza braquicefálica, ellos también tienen un tono vagal más pronunciado. Y esto significa que ellos van a tener frecuencias cardíacas más bajas, pero no significa que no se pueden anestesiar o de que van a tener mayor riesgo. Pero hay que tener eso en Y consideración. si me voy a la flaca, ¿qué sucede con las razas gigantes, grandes? También ellos, su metabolismo es más lento y ellos, por ser tan gigantes, llegan a una edad geriátrica más temprana, desde los 6, 7 años. Ella ya está llegando a esa edad. Está llegando. Sí. Y se ocupa mucho fármaco también. Sí. Por supuesto, muy a mi pesar. El mismo peso del metro tiene la placa. Y son como unos caballos, a veces en la anestesia, el peso de su caja torácica a veces puede aplastar los pulmones. Claro. Entonces en la anestesia tenemos que estar ahí tratando de ayudar la ventilación, cuidar los alveolos, la posición de ellos por su tamaño. Y también sufren de problemas de dilatación de este corazoncito. Oye, ya, y no me quería adelantar tanto, pero ya necesito hacer la pregunta. Los braquioencefálicos, primero, hoy día yo siento que el braquioencefálico ya es una palabra más de moda. Igual me gustaría que pudieran explicar bien de qué estamos hablando, quiénes son. Hoy día me enteré que esta cosa chica de acá también es braquioencefálico. Yo no sabía, yo pensé que los pug y los bulldog. Sí. Así que hay mucha información que necesitamos entender sobre los braquioencefálicos y luego qué sucede también con la anestesia. Sí, bueno, lo braquicefálico, la palabra braqui es corto, céfalo, cabeza corta, ¿sí? Hay perros que tienen la cabeza larga, otros que tienen la cabeza más normalcita, término medio, y estas razas que tienen la cabeza redonda. Los bulldog, los bulldog, los pug. Los staffy también son braquioencefálicos, ¿no? También. Los Rottweiler. Y gatos, los también. boxers, los persas. Entonces, ¿qué Todos los pasa? que tengan la carita chata. Claro, y a veces hemos tenido pacientes Yorkie que no tienen la cabeza del hocico chato y igual presentan elongación del paladar. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen comprimida la cabeza así, ¿me siguen? Entonces, todas las vías respiratorias superiores están comprimidas también. Las narices estenóticas, es decir, en vez de tener el hoyito, ¿verdad?, tienen una comita o una rayita, por lo tanto dificulta el paso del aire. Como yo siempre le digo a mis tutores, le digo, a mis tutores no, a los tutores de mis pacientes, le digo, apriétate un poquito la nariz y respira. Es bastante molestoso, es como un sobreesfuerzo a la inspiración. El espacio de la nariz es bastante corto, tienen el paladar blando. Ahí es donde existe la operación del paladar. Claro, la estafilectomía. Nosotros con la lengua nos topamos el paladar duro. Y atrás, lo que nos hace de repente enarcada, es el paladar largo. Campanita, la que Como la campanita. la campanita que sale en los monitos animados, eso ellos lo tienen más largo. Muy Puede obstruir la entrada a la vía aérea. Eso, ¿qué sucede ahí con la anestesia? En la anestesia, por eso los braquicefálicos son un poquito más delicados, porque ellos a la hora de entubar no visualizamos bien la vía aérea, porque nos tapa la lengua, nos tapa el paladar blando, nos tapa los aritenoides que están más estrechos, y vertido. vertidos los sacos laringeos. Entonces uno quiere meter un traqueotubo un poco más ancho y no te deja. La tráquea también está hipoplásica, el síndrome braquicefálico. Claro. Entonces hace que sea un poquito más difícil la intubación. Y si uno no lo hace rápido o con cuidado, ellos pueden colapsar más rápidamente. Entonces la vía aérea de ellos hay que protegerla muchísimo y rápido. O sea, ¿podríamos decir que no es tan recomendable la anestesia para ellos? Solo si es estrictamente necesario, sí. Y estoy sorprendida, porque el chihuahua, por ejemplo, es braquioencefálico, es algo que yo aprendí hoy día y no tenía Hoy idea. en día ya, porque son razas también que tienen un paladar elongado, paladar blando elongado,
también tienen la tráquea hipoplásica y colapsos traqueales. Entonces la respiración en ellos también, su fisiología es distinta, es delicada. Igual que los Yorkshire. Sí, nos hemos topado muchos Muchas Yorkshire y razas Chihuahuas que hoy en día con se el hongo consideran. del paladar. Sí, no Sí. solo porque tienen que tener la nariz chata, pero es por el paladar, no visualizamos bien la vía aérea y eso ya sí se considera también un mayor cuidado. ¿Y una sedación inyectable podría ser mejor para ellos? Siempre Ya que es no tiene que mejor- ver con esta parte del braquioencefálico. es mejor siempre el monitoreo. ¿Sí? Entonces va a ser más seguro que esté entubado porque así no se ahogan, le podemos dar oxígeno, monitoreamos la ventilación, la oxigenación y el monitoreo. Entonces igual es mucho más seguro eso que una sedación. Y la respiración, la recuperación luego de lo que es su voz, todas sus vías vocales, la respiración, ¿afecta luego de la anestesia? ¿Se queda con algo después, con algún síntoma? Sí, siempre puede pasar unas 48 horas que quedan con una leve irritación de la tráquea porque estamos metiendo un tubo de PVC adentro, entonces va a crear alguna molestia. Hay algunos perros que ni se enteran, otros que sí están con un poquito de tos y Sí, especialmente como una molestia. espera, Sí. pero los dejamos con antiinflamatorios. ¿Cuántas horas después el tutor puede llevarse a su perro luego de una anestesia? Más o menos. Nosotros normalmente los dejamos mínimo 3 horas post anestesia porque es donde mayor mortalidad hay en la anestesia. Ah, qué interesante. O sea, Sí, no es- buen punto. no es en el momento de la cirugía, es No. post-cirugía. Es post-cirugía, porque a veces uno los deja, piensa que están despiertos, los dejas en la jaula, uno se puede descuidar, se pueden volver a obstruir, la hipotermia es un factor muy grave que puede causar muerte y las hipoglicemias. Entonces, ahí es donde mayor hay que cuidarlos, en la recuperación. Me estoy yendo en la volada, perdón. Uno empieza sus experiencias personales, como que insisto que una persona común y corriente como yo y la mayoría de quienes están viendo o escuchando este podcast tienen dudas. Entonces podría ser quizás que si uno va a tener una cirugía con una mascota, es más recomendable durante las horas de la mañana que de la noche para poder monitorear mejor. Sí, Totalmente. siempre empezar lo más temprano posible para que si pasa cualquier cosa tenemos todo el día para poder volver a actuar y ver cómo se comporta el animal después de una anestesia. A mí me preguntan mucho, como yo estoy en contacto directo con el tutor, oye, salió todo bien, le mandamos unos PDF con información, qué sé yo. Paréntesis, muy directo. Yo veo a la Yandy acá hablando con todos sus pacientes, cómo está, se recuperó, cuáles son los síntomas. Muy presente, bien. Sí, y me dicen algunos, muchos, me dicen, ¿cómo? ¿Va a estar todo el día allá? ¿Pero por qué? Ellos piensan, los tutores piensan que ingresan a la clínica, pabellón, para afuera. No, les digo, hay toda una preparación, hay todo un protocolo que seguir. Llegamos, descansan, terminan el ayuno, ponemos la vía endovenosa, las dejamos con fluido, preparamos su guatita para este cóctel de fármacos que van a recibir, esperamos que están tranquilos, ingresan al procedimiento, nosotros trabajamos tranquilos también y la recuperación, como dice la doctora, mira, yo siempre les digo, entre más horas están con nosotros, mejor. Porque si vomitan, porque si se marean, no sé, nistagmo, cualquier signo, síntoma, yo ¿Qué es prefiero lo que es el estén con nistagmo? Nistagmo. cuando el ojo les hace así. Les hace así. Entonces yo prefiero siempre que estén con nosotros. ¿Y ustedes como doctoras previenen llegar a la operación? ¿Lo evitan? O sea, para ti, Dani, más complejo al final. Sí. Qué atroz, pero me voy a ir, insisto, a la cabeza del tutor. Uno siempre como tutor cree que va al veterinario y te tratan de sacar plata. Hay que decir las cosas como son. ¿Es verdad? Entonces, En todos los lugares pasa lo mismo, no solamente en la veterinaria. no, en todos, pero uno como tutor, como no entiende sobre Sí, el tema, sí. es como un poco más Sí, difícil sí. confiar, ¿no? Es O una creen que realidad. somos exagerados. También no entienden que estamos haciendo una medicina, al menos nosotros en Biovet, una medicina preventiva. Y Es para como- aliviar el dolor con los que vienen, mucho Claro. la boca es un dolor agudo que después se convierte en crónico y trae mayores consecuencias a la calidad de vida del animal. O sea, a veces no queda otra opción que No la queda hacer. opción. Pero yo tengo un dicho también con una colega que es cirujana, siempre la mejor cirugía y anestesia es la que no se hace. Entonces, no es porque queremos someterlos al procedimiento, pero siempre y cuando sea necesario realmente para mejorar la calidad de vida. ¿Y sucede de repente algún caso que haya que anestesiarlo
como durante 3 días o que suceda una cirugía que luego hay que repetirla al poco tiempo. ¿Qué sucede ahí? ¿Es común o no es común? O sea, sin ir más lejos, mi perrita, la Nuru, la tuvimos que someter a 3 cirugías consecutivamente, tuvo un accidente, le cortaron la colita nosotros hicimos la primera y la segunda creo que la hicimos a las 3 semanas, ¿no? 3 semanas y luego un mes. Pueden volver a someterse a la anestesia, no pasa nada, si los exámenes de sangre están bien, si durante una anestesia estuvo bien, estuvo estable, mantuvo buenas constantes, sí se puede volver a someter a una anestesia. Sí. Oye, y siguiendo con el tema de los braquioencefálicos, ¿cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener para no llegar, por ejemplo, a procedimientos más invasivos o a la anestesia? Mira, primero que algo que nosotros nos hace un constante ruido, lo conversamos mucho en pabellón, vemos de repente a las 2, 3 de la tarde a los tutores paseando un bulldog. Uno asume, ¿cierto?, que cuando tú adquieres una mascota con ciertas características, lo mínimo que tienes que hacer es informarte. Informar de qué es lo que necesita, cuáles son los cuidados, cuáles son los riesgos, etc. Y no pasa, ¿sabes? La gente tiene mucho desconocimiento de la raza. Hay más una cosa como popular. Yo en algún minuto... No lo quería decir, pero sí. Me voy a ir... Yo voy a decirlo como persona común y corriente. Yo tenía el Gin, que era un perro maravilloso. Él llegó a mi vida en un minuto que yo no tenía ni un conocimiento de perros, o sea, no había tenido perro antes. Y él como que me cambió la visión, me enamoré y sucedieron muchas cosas. Pero tuvo varias complicaciones. O sea, de partida hay que saber que para tener un bulldog francés hay que tener plata, que atroz, pero uno pierde mucha plata en cuidado. Es realmente impresionante todos los cuidados que tienen por lo general y lo pendiente que hay que estar. Entonces yo siempre trataba de como hablarle a mi público, sobre todo los que me siguen en redes sociales, que lo querían mucho a él, un poco de no es la raza mejor de llevar, no es la raza más simple. Yo amo al Gin, amaría volver a tener otro Gin, pero me sentiría un poco irresponsable hoy día adquiriendo un bulldog francés porque sé que también es una raza, me puedo estar equivocando, por favor, yo soy una persona común y corriente, ustedes corríjanme, que quizás también está tan intervenida por el ser humano, Totalmente. que tienen muchos problemas de salud. La selección genética de lo que hablamos, los criaderos, es lamentable, pero el tutor, o sea, el cliente en este caso, el cliente que va a comprar una mascota, le llama más la atención el más arrugado. El que tiene los colores más extraños y son los que genéticamente vienen peor. Insisto, los amo. Yo, o sea, tengo acá el anillo del Gin, fue mi vida, pero también he escuchado que hay un movimiento hoy día en desacelerar su compra. Yo, sin saber eso, creo que lo he hecho también, o al menos cuando la gente se me acerca, quiero comprar un bulldog, yo la mayoría de las veces digo, no lo haga. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En Europa ya empezó este movimiento, en Holanda, en Dinamarca, están tratando de reducir la raza, especialmente ya el criadero de los pugs. Y también están tratando de cruzar un pug con un Jack Russell Terrier. Así van a tener una nariz más elongada y va a mejorar su respiración. Entonces eso también se está empezando a ver. Qué interesante. Y eso va a ayudar porque los pugs son los más sensibles en la anestesia, con todos los medicamentos, más que un bulldog francés o inglés. Y son los que más sufren. Son los que más Son perros sufren. que los tutores ven en sus casas y que lo encuentran tierno, que ronque. Lo encuentran divertido. Y no, ese perro está sufriendo, está haciendo un sobreesfuerzo para poder hacer algo tan básico como es respirar. Y a la larga de su vida, ese esfuerzo inspiratorio que ellos hacen, la intolerancia al ejercicio, va a producir una consecuencia al corazón, una hipertensión pulmonar. Claro. Entonces, todos estos perritos, ojalá desde los 5 años, tienen que tener sus revisiones con el cardiólogo y prevenir esa enfermedad. Oye, y en los gatos persas, los gatos que puedan ser braquioencefálicos, ¿sucede lo mismo o hay alguna diferencia? Ellos es más su vía aérea, también Ellos que respiran protege, le respiran un poquito mejor. Sí, Pero- tienen narinas estenóticas, Claro. no todo. Pera y manzana, ¿qué es lo que es eso? Esos son la nariz muy estrecha. El ejercicio que hice hace un rato de apretarse y en vez de tener el hoyito, creas una coma, una rayita, que se llama narinas estenóticas, que es estrecha. una de las cirugías que se hace en los braquicefálicos. Uno sugiere abrir en una cirugía simple, el doctor René Yáñez, nuestro cirujano, la hace muy bien,
se hace una cirugía como estética, por decirlo, y se abre la nariz. Entonces el paciente ya, me entra aire. Sí. ¿Me entiendes? Y además, si es que se necesita también El paladar. el paladar, la estafilectomía se llama. Perfecto. Oigan, a ver, me encanta que ustedes hablen con esos términos, por favor no dejen de hacerlo. Yo de repente les voy a preguntar porque creo que si las personas que nos están escuchando tienen dudas, también decirles que pueden escribir en este mismo capítulo todas las dudas. Acá de verdad queremos poder enseñar, compartir nuestras experiencias. Pueden también ir a Bievet, a la veterinaria, claramente a consultar algo específico y Andy les va, ya saben que va a responder no, Dani también, así que pueden hacerlo, pero eso es lo que queremos, que de verdad todos podamos compartir nuestras experiencias, resolver dudas, educar, porque mientras más compartamos nuestras experiencias, mejor tenencia responsable vamos a tener. Quiero agradecerles porque este capítulo me encantó, muchas gracias. La anestesia es un tema desconocido, un tema que le tenemos miedo. Quiero también decirle a todos que nos están viendo y escuchando que nos sigan, que nos vean en YouTube y que también nos puedan seguir en @BievetChile, por favor, por Instagram. Todas las dudas, insisto, ¿qué tiene ganas de saber? También vamos a estar súper atentos a que podamos compartir los temas que todos tenemos muchas ganas de aprender. Así que muchas gracias por este capítulo. También a ti. Súper. Nos vemos en el segundo capítulo de Vínculo Animal. Gracias.